Hay momentos en los que el amor no avanza ni retrocede. Se queda quieto no porque se haya agotado, sino porque está retenido por hilos invisibles de responsabilidad y de pasado. Ye quiere casarse con Huyen. Eso su corazón lo decidió hace mucho. Pero el camino hacia esa decisión sigue bloqueado por una sola elección que aún no tiene el valor de enfrentar. «No conservo ese terreno por dinero», dijo Ye una vez con la voz baja y pausada, como si hablara más consigo mismo que con nadie. «Hay cosas que no se pueden vender, aunque con solo venderlas todo sería mucho más llevadero». Detrás de ese terreno hay un matrimonio que no se ha cerrado. Está Mai, un pasado que aún exige un final y una línea muy delgada entre hacer lo correcto y elegir la propia felicidad. Con una sola firma, con una sola compraventa, todo podría cambiar. Entonces, ¿por qué Ye sigue dudando? ¿Por qué cuando el amor ya es claro, el corazón todavía no puede avanzar? Esta noche te invitamos a entrar en este silencio donde el amor y la responsabilidad se miran de frente para escuchar la historia que se abre cuando el corazón quiere seguir adelante, pero la vida te obliga a detenerte. La mañana llega despacio junto al río, sin prisa, sin despertar a nadie. Una neblina fina aún flota sobre el agua llevando un frío suave, mezclado con el olor a tierra húmeda y hierba mojada. El cielo está cubierto por un gris tenue, como si el nuevo día todavía dudara. El pueblo no ha despertado del todo. En algún lugar canta un gallo y luego se apaga dejando un silencio prolongado. Ye está de pie cerca del borde del patio, ajustándose el abrigo alrededor de los hombros. Respira muy despacio, como si midiera cuánta fuerza le queda para enfrentar un nuevo día. El cuerpo le pesa. Detrás de los ojos hay un dolor sordo y familiar, un cansancio que no viene solo del trabajo, sino de días de inquietud acumulada. Su mirada se dirige a la hilera de árboles que conduce al bosque a donde piensa ir, y luego saluda a los demás deseándoles una mañana tranquila. Pero bajo esos buenos deseos hay preocupaciones que no se dicen: la gripe que se está extendiendo por el pueblo, el miedo a enfermar y perder el trabajo, y más hondo aún el temor de que la tos persistente de Huyen regrese si este frío se prolonga un poco más. Cerca de allí el río fluye en silencio. La superficie del agua lisa como metal ligeramente rayado refleja la luz apagada de la mañana. Desde la casa se oye la voz de Huyen cálida pero firme, llamando a Bebe para que entre, recordándole que deje la bicicleta ordenada junto a la puerta para que ella pueda preparar las redes. Bebe se demora. Sus pies pequeños se mueven apenas sobre la tierra apisonada, los ojos brillan con un dejo de nostalgia como si no quisiera que ese momento pasara tan rápido. Quinn se acerca. Sus movimientos son familiares y cuidadosos. Las mangas gastadas están arremangadas. En las manos aún queda el olor del río y del trabajo del día anterior. Se inclina hasta quedar a la altura de Bebe y suaviza la voz para animarlo a entrar y moverse un poco para entrar en calor. El aire de la mañana trae el sonido suave del agua golpeando el costado de la barca, el chirrido de las cuerdas y el susurro lejano de las hojas en una brisa ligera. Cuando Bebe sigue dudando, Quinn se endereza, se cubre los ojos para mirar hacia el río por un instante como sopesando la idea, y luego vuelve a él con una sonrisa preguntándole si quiere salir en la barca con ella. El entusiasmo aparece de inmediato. Un pequeño asentimiento, un paso hacia adelante. Quinn suelta un suspiro de alivio mezclado con cariño y cautela y conduce a Bebe hacia la orilla. La mañana sigue avanzando en silencio, pero en ese silencio las decisiones más grandes de la vida están esperando en secreto a ser nombradas. Le dijo al niño que se quedara quieto extendiendo una mano para sostener la bicicleta y evitar que se volcara. Cada movimiento era lento y calculado. La mirada se desviaba una y otra vez hacia la orilla del río como un hábito ya muy arraigado.
Cuando la bicicleta quedó retirada y apoyada con seguridad a un lado, subió desde el agua el olor a madera húmeda y a algas mezclado con el aire fresco de la mañana. Ella levantó el remo, probó su peso en la mano y luego bajó a la barca, ayudó a Bebé a sentarse bien y le recordó que debía quedarse quieto mientras ella remaba hasta el lugar de siempre. La red se deslizó sobre la superficie del agua con un chapoteo apenas audible, abriéndose como una sombra bajo el río. Ella explicó con voz pareja y lenta que iba a asustar a los peces para que entraran directo en la red. Sus palabras eran tranquilas, casi arrulladoras. Bebé observaba sin parpadear, memorizando cada gesto, cada sonido suave del agua. En ese instante, el mundo pareció hacerse pequeño, solo quedaban el río, la barca que se mecía, y el lazo silencioso entre madre e hijo. En la orilla, Ye observaba desde lejos. El camino del bosque lo esperaba más adelante. Las preocupaciones de siempre le oprimían el pecho con un peso sordo al comenzar el día. Hacia el final de la mañana, el sol subió un poco más y la luz cálida se derramó sobre el patio estrecho y los canteros detrás de la casa. El aire traía olor a tierra fresca, hojas machacadas y el calor joven de un día que iba creciendo. Quinn estaba en cuclillas junto a las hortalizas. Sus dedos trabajaban con ritmo en la tierra húmeda, arrancando manojos de eneldo y mostaza, sacudiéndolos suavemente para que cayera la tierra. Movimientos rápidos pero cuidadosos, pulidos por años de repetición. Aún así, en los hombros había una tensión leve, como si el tiempo siempre apremiara. Bebé rondaba cerca, medio dentro del marco de la puerta y medio en el patio, con la mano aferrada a la pequeña bicicleta apoyada en la pared. Ella agrupó las verduras en manojos prolijos, acomodó los tallos y apretó la cuerda con un gesto firme de muñeca. Levantó el manojo a la altura de los ojos, lo sopesó y murmuró cuánto podría sacar por eso. La voz era baja y grave, la de alguien que no solo calcula dinero sino también esfuerzo y las comidas que vienen. Decidió hacer el manojo un poco más grande para que se vendiera mejor. Asintió una vez como para confirmarlo consigo misma. El suave crujir de las hojas puso punto final a esa elección. Bebé se acercó de puntillas con los ojos fijos en los manojos y luego alzó la vista hacia ella. Cuando sus miradas se cruzaron, su expresión se suavizó por un instante antes de volver a la practicidad. Dijo con calma que hoy debía quedarse en casa. Ella iría al mercado un rato y regresaría enseguida. El tono era sereno, pero por debajo había una firmeza nacida de la preocupación más que de la autoridad. Bebé protestó en voz baja, cambiando el peso de un pie al otro, con el labio inferior temblando. Huyen se detuvo. Su mano quedó suspendida al mirar el pie del niño. El recuerdo de la herida aún no curada la hizo ir más despacio. Se arrodilló, llevó el rostro a la altura del niño y explicó de nuevo: no podía ir, el pie todavía dolía. Quedarse en casa cuidándola también era importante. Cada palabra salió lenta y deliberada, a la vez tranquilizadora y orientadora. El brillo del mediodía relució sobre el techo de chapa. A lo lejos empezó el murmullo de las cigarras. Huyen terminó de atar el último manojo y lo acomodó en la cesta de mimbre. Se levantó, se sacudió la tierra del pantalón, levantó la cesta para probar el peso y exhaló suavemente. Antes de irse volvió a mirar a Bebé y le recordó una vez más que debía quedarse dentro de la casa. La voz era dulce pero inamovible, una certeza que llevaba consigo tanto calma como responsabilidad. Cuando ella tomó el sendero hacia el mercado, sus pasos se fueron apagando en el aire tibio, dejando el patio en silencio, al niño esperando, y la esperanza callada de que esas verduras alcanzaran para pasar un día más. A primeras horas de la tarde, el bosque se cerró alrededor de Ye, mientras avanzaba por el sendero conocido bajo las copas altas. La luz de arriba se fragmentaba en destellos que parpadeaban en el suelo a cada paso.
El aire era más fresco, cargado del olor a hojas húmedas, raíces silvestres y tierra que no veía el sol en todo el día. Su respiración era lenta y controlada, como si escuchara a su propio cuerpo. Reconocía el cansancio que aún pesaba en brazos y piernas, pero seguía adelante con una determinación silenciosa. Entonces lo vio. Entre los troncos se elevaba una neblina extraña, hilos finos de humo que se disipaban en la luz filtrada por las hojas. Ye se detuvo. Frunció el ceño. Apretó la correa del saco colgado al hombro. ¿Por qué habría alguien encendiendo fuego en el bosque? La pregunta salió en un murmullo apenas más fuerte que el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Cambió el ritmo, avanzó con cautela. Cada paso estaba medido. Y en ese silencio algo estaba a punto de revelarse. El bosque de pronto se volvió extraño. Ya no era el refugio familiar. Se cerraba a su alrededor con un silencio poco indulgente. Cuando Ye apartó unas ramas bajas, la escena que apareció lo dejó paralizado con el aliento atrapado en el pecho. Una joven yacía inmóvil sobre la tierra oscura. Su piel pálida resaltaba de forma casi hiriente, y algunos mechones de cabello se le pegaban a la frente húmeda de sudor. Por un instante, el bosque pareció contener la respiración junto a él. Corrió hacia ella y se arrodilló a su lado. Las rodillas se hundieron en la tierra blanda. El olor a humo mezclado con sudor se elevó envolviendo el aire. «Señorita», la llamó primero muy bajo y luego más fuerte cuando la urgencia se coló en su voz. Le apoyó la mano con cuidado en el hombro, tanteando. «¿Me escucha?». Bajo sus dedos, la piel ardía de forma anormal. El corazón se le encogió. Ye apoyó el dorso de la mano en la frente de ella y apretó los dientes. «Tiene mucha fiebre», dijo como recordándose a sí mismo que debía mantener la calma. «¿Por qué está aquí sola?». El bosque no respondió. Solo se oían pájaros a lo lejos y el leve susurro de las hojas en lo alto. Sus párpados temblaron, los labios se entreabrieron. De ellos salió una súplica débil y entrecortada, tan frágil que parecía disolverse en el aire. «Por favor, ayúdeme». Esas palabras cayeron en el silencio cargado. Ye no dudó. Se inclinó un poco más, suavizó la voz, pero la mantuvo firme diciendo que la ayudaría, que no estaba sola. Le preguntó dónde quedaba su casa, si estaba cerca, aun sabiendo que la respuesta sería confusa. Cuando ella intentó moverse, el cuerpo se le detuvo por el dolor. Frunció el rostro. Su mano débil se aferró a la manga de él mientras murmuraba algo sobre la pierna. Ye se acercó un poco más con movimientos cuidadosos y le sostuvo el hombro. «Así no puede caminar», dijo con decisión amable pero sin dejar espacio a objeciones. «Yo la cargaré. Mi casa está cerca». Ella se removió preocupada por sus pertenencias, los ojos nublados por la fiebre y el miedo. Ye la tranquilizó enseguida, prometió volver luego a buscarlas y le pidió que no se preocupara. Se dio la vuelta, se agachó y le indicó que pasara los brazos por encima de sus hombros. El peso de su cuerpo cayó sobre su espalda cuando se incorporó, ajustando la posición de las manos para sujetarla con firmeza. El bosque parecía cerrarse aún más. Las sombras se alargaban entre los troncos. Cada paso estaba medido, pensado. La luz de la tarde se apagaba poco a poco y el camino de regreso se abría con lentitud. En cada respiración pesada, él no solo llevaba aquel cuerpo frágil, sino también una urgencia silenciosa: llegar a un lugar seguro antes de que la fiebre se llevara algo más. El sol ya estaba bajo cuando Huyen caminaba por el sendero estrecho de tierra que salía del pueblo. La cesta de verduras colgaba a la altura de la cadera con un peso familiar,
pero cargado de expectativas calladas. El aire se volvía más cálido trayendo el olor de hojas machacadas, polvo y un leve dulzor de frutas que maduraban en los huertos del camino. El canto constante de las cigarras llenaba los espacios entre sus pasos. Huyen miraba al frente con la mente dividida, una parte en el mercado, la otra en lo que la esperaba en casa. Al doblar una curva, una mujer salió de pronto de la sombra de una cerca alta y le cerró el paso. Huyen desaceleró hasta detenerse por completo. Apretó con suavidad el asa de la cesta. El rostro de la mujer estaba tenso, la mirada afilada por la impaciencia. Sin rodeos la interrogó de golpe con una voz que cortaba el calor de la tarde. Era Huyen la que había impedido la venta del terreno entre ella y Ye. Huyen soltó el aire despacio. Los hombros subieron y bajaron en una respiración contenida. Respondió con calma que no sabía nada más que lo que Ye le había dicho, que él le había pedido esperar una compensación y había prometido pagarle a la mujer cuando tuviera los medios. La otra resopló con una sonrisa de desprecio y dio un paso más cerca. Su sombra se alargó sobre el camino. La voz apremiante de alguien desesperado por dinero presionó. ¿Ese terreno se compensaría alguna vez o no? Huyen pasó la cesta a la otra mano. El asa áspera le marcó la palma. Con serenidad dijo que no sabía si habría compensación, pero que si había un problema entre ella y Ye, debían hablarlo directamente. Ella no intervenía en esas decisiones. El canto de las cigarras pareció hacerse más fuerte. El aire se espesó cuando la voz de la mujer se volvió agresiva, acusando a Huyen de obstruir, de fingir desinterés, mientras en realidad codiciaba el terreno. Huyen alzó la mirada. Sus ojos eran firmes y claros. Sin elevar la voz, dijo que podía ser pobre, pero nunca había pensado en quedarse con lo que no le pertenecía. Que todo lo que fuera de la mujer, la ley, lo devolvería a su debido tiempo. Las palabras eran seguras y medidas sin orgullo, solo con una convicción silenciosa. La mujer soltó una risa seca y amarga, acusándola de fingir nobleza. Huyen negó suavemente con la cabeza y repitió que no fingía nada, y que si quería vender el terreno debía hablar directamente con Ye, porque buscarla a ella no cambiaría nada. El camino ardía bajo la luz de la tarde. Las dos mujeres se quedaron frente a frente por un instante breve. De un lado, el miedo a perderlo todo. Del otro, una calma ganada a fuerza de resistencia. El conflicto no había terminado. Apenas acababa de mostrarse. Huyen miró el camino bañado por el sol que tenía delante y le recordó a la mujer con un tono cortés pero firme que aún debía ir al mercado a vender las verduras. No dio más explicaciones. La mujer entrecerró los ojos, dio un paso atrás y lanzó una última advertencia por encima del hombro que Huyen no se atreviera nunca a poner los ojos en ese terreno. Cuando se dio la vuelta y se alejó perdiéndose tras un pequeño desvío, la tensión siguió flotando en el aire como el calor que queda después de que una llama se apaga. Huyen se quedó quieta un momento. El zumbido de las cigarras se prolongaba. El polvo se asentaba alrededor de sus pies. Luego ajustó la cesta una vez más y siguió caminando. Pasos lentos, el rostro sereno. No llevaba solo las verduras para vender, sino también el peso silencioso de palabras que aún no sabía dónde dejar para que descansaran. Al caer la tarde, una luz suave envolvía la casa, filtrándose por las rendijas de las persianas de bambú y dibujando franjas pálidas sobre el suelo de tierra apisonada. Dentro flotaban el olor del humo del fogón, de hierbas secas y del agua del río que aún impregnaba la ropa. Ye cruzó el umbral despacio con los hombros tensos bajo el peso que cargaba. Cada movimiento era cuidadoso, apurado pero contenido. La joven sobre su espalda se movió levemente. Respiraba corto, la piel enrojecida por la fiebre. Cuando Ye se arrodilló y la recostó con suavidad sobre la estera junto a la pared,
El silencio de la casa se hizo más hondo, como si el propio espacio entendiera la fragilidad de ese momento. «Acuéstate aquí», dijo en voz baja, grave y firme, guiándola con cuidado hasta que la cabeza descansó sobre la manta doblada. Casi al mismo tiempo se oyeron los pasos de Huyen desde el patio. Rápidos pero medidos, se detuvo en la puerta. Con una sola mirada lo comprendió todo: un rostro desconocido, el rubor de la fiebre y la mano de Ye aún cerca del hombro de la joven, sosteniéndola para que no se deslizara de la estera. «¿Qué ha pasado?». La voz de Huyen era serena, pero la preocupación se hacía evidente cuando se acercó y dejó la cesta en el suelo. Ye se irguió, se frotó las manos como para sacarse el frío que aún traía del bosque, y contó lo esencial: había encontrado a la joven inconsciente en el bosque con fiebre muy alta, incapaz de caminar por sí sola, sin adornos, sin justificarse. Huyen se arrodilló de inmediato. Un reflejo casi instintivo. Apoyó el dorso de la mano en la frente de la joven. El calor hizo que frunciera ligeramente el ceño. «Tiene muchísima fiebre», murmuró como hablándose a sí misma. Tomó un paño y un cuenco con agua y le limpió el rostro con extrema suavidad. El contacto fresco arrancó un suspiro apenas audible de los labios resecos. Huyen se inclinó y con una voz cálida y firme le dijo que esa era su casa, que estaba a salvo, que no tenía por qué tener miedo. Los ojos de la joven se abrieron un instante. La confusión velaba su mirada. «¿Dónde estoy?». La voz era tan débil que casi se disolvía en el aire. Huyen se acercó un poco más y respondió despacio, tranquilizándola, diciéndole que descansara para recuperar fuerzas, prometiéndole que le prepararía un poco de gachas para que se repusiera pronto. Cuando Huyen fue hacia la pequeña cocina, el sonido de la leña acomodándose y de la olla al apoyarse se mezcló con el crepitar suave del fuego recién encendido. Ye se quedó de pie cerca de la puerta. Un alivio fugaz pasó y se desvaneció, dejando sitio a una inquietud persistente. Sus ojos se desviaron sin querer hacia el bosque más allá del patio, como si midiera de nuevo el camino que acababa de recorrer y aquello que quizá había pasado por alto. La joven volvió a moverse intentando incorporarse. Huyen regresó de inmediato, apoyó la mano en su hombro y presionó con suavidad pero con firmeza. Todavía no dijo con dulzura: «El cuerpo está muy débil. Quédate quieta, ¿sí?». La luz exterior siguió apagándose. Las sombras se alargaron sobre el suelo. Dentro de la casa pequeña comenzó a desplegarse el ritmo silencioso del cuidado agua, que se sirve, paños que se escurren, la olla de gachas que hierve despacio y se espesa. Sonidos mínimos que se entrelazan tejiendo una paz frágil, una desconocida respirando con más calma, suspendida entre la enfermedad y la seguridad, y toda la casa ajustándose a esa presencia sin dudarlo un instante. Cayó la noche por completo. La casa quedó envuelta en un silencio a la vez protector y pesado, de esos que invitan a bajar la guardia. Afuera los insectos no dejaban de murmurar. En la cocina las brasas se iban apagando. Una sola lámpara de aceite proyectaba una luz cálida y temblorosa sobre las paredes. Hannah yacía sobre la estera. La respiración era más lenta. La fiebre había cedido un poco, aunque no del todo. Las pestañas húmedas descansaban sobre las mejillas. Huyen se sentó a su lado con una rodilla recogida, el cuenco de gachas cerca el vapor, elevándose en una neblina ligera con el olor familiar de la cebolla verde. Durante mucho tiempo nadie habló. Huyen acomodó la manta y la alisó con movimientos cuidadosos y constantes. Su presencia era firme sin exhibirse. Entonces el hombro de Hannah tembló. Al principio muy levemente, como intentando contenerse. Después un sonido quebrado y débil brotó de su garganta, un llanto reprimido durante demasiado tiempo, que por fin encontraba dónde caer. Y bajo la luz vacilante de la lámpara de aceite algo cambió sin ruido, pero con la profundidad suficiente para que nadie en esa casa pudiera volver a ser el mismo. Al volver, Huyen notó el cambio de inmediato.
Su mirada se volvió atenta y por instinto bajó la voz, como alguien que teme romper algo frágil. ¿Qué pasa?, preguntó en un susurro. ¿Por qué Hannah está llorando? Hannah se cubrió la boca con la mano. Las lágrimas seguían brotando pese a sus esfuerzos por contenerlas. Y entonces, como si ya no le quedaran fuerzas para aguantar más, habló la voz tensa por el cansancio y la herida, diciendo que había soportado demasiado tiempo, hasta el punto de no saber a dónde ir. Las palabras salieron temblorosas como una última puerta que se abre. Huyen se inclinó un poco más cerca con una postura abierta sin imponer nada. Habló despacio y con suavidad, diciéndole que si había algo que le pesaba en el corazón, podía decirlo allí, que no tenía por qué cargar sola, al menos dentro de esa casa. Animada por la paciencia silenciosa en esa mirada, Hannah empezó a contar al principio con vacilaciones a trompicones. Dijo que había ido a la ciudad a buscar a su marido, que la habían obligado a dejar la casa porque su suegra la había acusado de algo que nunca había hecho. Cada frase parecía consumir la poca energía que le quedaba. Cuando dijo que la habían echado de casa, su voz se quebró por completo. Huyen frunció el ceño sin poder ocultar la conmoción. Su mano quedó suspendida en el aire. ¿Cómo puede ser eso?, preguntó. Tu marido lo sabe. No ha vuelto todavía después del curso de formación. Hannah negó con la cabeza débilmente. Dijo que él aún no había terminado, que no había regresado, y que su suegra la había malinterpretado de la forma más cruel, la había acusado de ser infiel. Esa acusación quedó flotando en el aire densa como humo. Huyen respiró hondo sin ocultar el impacto. Dijo de inmediato que eso no tenía ningún sentido, que ella había visto a Hannah trabajar todos los días, cuidar el campo, ir al mercado a vender, sin ser nunca perezosa ni descuidada. Poco a poco, entre lágrimas, Hannah habló del hombre que había sufrido un accidente, de que solo quería ayudar, del abrazo inesperado y de la mirada de su suegra en ese preciso momento. Dijo que había intentado explicarlo una y otra vez, pero nadie la escuchó. Y entonces la echaron sin darle ninguna oportunidad de defenderse. Huyen escuchó sin interrumpir. En su rostro se reflejaban tanto la compasión como una rabia contenida. Cuando Hannah terminó, Huyen habló despacio, dijo que aquello era claramente un malentendido, que Hannah no había hecho nada malo, que la bondad no debería castigarse de ese modo. Le aconsejó que intentara explicarlo todo con claridad, primero a su suegra, si aún era posible, y sobre todo a su marido, porque solo él podía entender de verdad su corazón. Hannah asintió levemente y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Dijo que ya había vuelto una vez, que había intentado explicarse, pero que sus palabras fueron rechazadas. Por eso decidió ir a la ciudad a buscar a su marido con la esperanza de que él le creyera, porque era lo único que le quedaba. La voz de Huyen se volvió aún más suave cuando dijo que ese plan tenía sentido, pero que Hannah necesitaba recuperarse primero, que esa noche debía quedarse allí, descansar y recuperar fuerzas. Al día siguiente, cuando estuviera mejor, Ye la llevaría con seguridad a la estación de autobuses. La tranquilizó diciendo que ahora atravesar el bosque era demasiado peligroso y le preguntó por qué había elegido ese camino desde el principio. Hannah confesó que quería ahorrar dinero para llegar hasta su marido con lo poco que tenía, pero que se había perdido después de que un desconocido le indicara mal el camino. A partir de ahí, la historia empezó a fluir con más facilidad. Medio año sin una sola llamada. Un teléfono que nunca le permitieron usar. Días que pasaban en silencio sin forma alguna de contactar con la persona en la que más confiaba. Huyen escuchó y asintió despacio. Luego dijo con una firmeza tranquila que el único camino posible era ver a su marido cara a cara, para que escuchara la verdad directamente de ella. Le dijo a Hannah que no perdiera la esperanza, que si él de verdad la amaba, la entendería. La lámpara de aceite titiló suavemente.
Huyen tomó el cuenco de la medicina que ya había preparado y explicó que el jengibre y el ajo ayudarían a bajar la fiebre, que podía ser amarga pero necesaria. Hannah lo recibió con manos temblorosas y susurró un agradecimiento. Mientras bebía, Huyen le dijo que después se recostara a descansar, prometiendo preparar un baño de vapor con hierbas para que se recuperara pronto. La noche fue cerrándose a su alrededor. Dentro del pequeño círculo de luz de la lámpara, entre el dolor compartido y el consuelo silencioso, los sollozos de Hannah fueron calmándose por fin, dando paso a una paz frágil, como si por primera vez en muchos días hubiera encontrado un lugar donde su historia podía contarse sin miedo. La casa empezó a llenarse de un ritmo más suave y firme, el que aparece cuando el miedo afloja. Afuera, el patio quedaba en penumbra. La bombilla solitaria junto a la puerta proyectaba una luz débil alargando las sombras sobre el suelo. Unos pasos se acercaron rompiendo el silencio. Luego, la puerta chirrió al abrirse cuando Ye entró con Maya a su lado. La mano pequeña de la niña estaba bien sujeta en la suya, y sus ojos se iban acostumbrando a la luz cálida del interior. «Mamá», llamó Maya en voz baja con cuidado, como si también ella sintiera que esa noche en esa casa había cosas muy frágiles que estaban siendo protegidas. Huyen volvió desde la cocina. Su rostro se suavizó al ver a su hija. Respondió al saludo en voz baja y llevó un dedo a los labios para pedirle que hablara despacio. Con el tono reducido le explicó que en la casa había una mujer enferma que necesitaba silencio para descansar y recuperarse. Maya asintió. La curiosidad le cruzó el rostro por un instante y luego se quitó las sandalias entrando con pasos aún más ligeros, mirando de reojo hacia el rincón donde Hannah dormía bajo una manta fina. Ye dejó en el suelo el saco que había traído del bosque. Al desatarlo se elevó un olor a hojas y raíces machacadas, terroso y fresco. Dijo que había regresado a buscar las pertenencias de la mujer y que de paso había recogido a Maya en el camino de vuelta. Su voz sonaba cansada pero con un alivio discreto. Huyen escuchó, asintió y le pidió que antes de que se hiciera tarde saliera una vez más a recoger algunas hierbas medicinales para el vapor. Su tono era práctico pero lleno de cuidado. Ye aceptó al instante y se dirigió a la puerta. La noche se cerró alrededor de su figura cuando salió. Dentro, Huyen se movía con suavidad. Revisó la olla en el fogón, levantó la tapa lo justo para dejar escapar el vapor que traía un aroma intenso y cálido a hierbas. Hizo una seña a Maya para que se acercara y en un susurro le pidió que no despertara a Hannah. Luego la condujo hasta un banco bajo junto a la pared. De pronto Maya dejó escapar un pequeño grito al recordar que su olla quizás se estaba quemando. Abrió mucho los ojos y lo dijo sin pensar. Huyen contuvo una respiración ligera y sonrió para tranquilizarla que la dejara allí. Comerían después de que Ye regresara. Hannah necesitaba vapor y comida primero para recuperar fuerzas. Ye volvió poco después. Su silueta apareció en el marco de la puerta con hojas frescas aún impregnadas del aire del bosque. Huyen las revisó con la mirada experta y reconoció las buenas para la tos. Le indicó que cortara una parte, la lavara y preparara la olla para el vapor, y que el resto lo pusiera a secar para más adelante. Le recordó en voz baja que últimamente él también mostraba síntomas de resfriado. La preocupación se coló en la recomendación. Ye atendió el fuego soplando suavemente hasta avivarlo. La olla empezó a hervir despacio. El vapor medicinal se extendió por la casa cálido y reconfortante. Huyen pidió a Maya que ayudara a poner la mesa. Luego se acercó a Hannah. Se agachó a su lado, la llamó en voz baja y le dijo que el vapor estaba listo. Hannah se movió despacio. El rostro seguía pálido pero más tranquilo. Huyen la animó a sentarse para vaporizarse primero y la tranquilizó. Después podría cenar y envolverse en la manta para descansar.
Por la mañana se sentiría mejor. Ajustó el lugar, cambió la manta gruesa por una más ligera adecuada para el vapor. Sus manos eran cuidadosas y respetuosas. Hannah se inclinó sobre la olla. El calor subía en oleadas suaves. El sudor empezó a asomar en las sienes. La habitación entró en el ritmo silencioso del cuidado. Ye terminó de arreglar la mesa. Maya se sentó obediente a un lado. Huyen observó a todos con una mirada serena. En la casa pequeña y sencilla, entre el aroma de las hierbas, el humo del fogón y la comida casera, la noche dejó de ser amenazante. Quedó sostenida por el cuidado compartido, como si la familia hubiera ampliado naturalmente sus brazos para acoger a un alma que necesitaba protección. Ya entrada la noche, la casa se sumergió en una quietud más suave, como si todo hubiera encontrado su lugar. Afuera, el río corría en silencio bajo la oscuridad, susurrando tras la hilera de bambú. Una brisa ligera se colaba por la puerta entreabierta, trayendo el frescor del agua y la hierba. Dentro, la lámpara de aceite ardía baja, con una llama estable que proyectaba sombras cálidas y temblorosas en las paredes. Hannah terminó el vapor. La piel húmeda de sudor, la respiración más profunda y regular. Huyen la ayudó a recostarse de nuevo sobre la estera y la arropó con cuidado con una manta limpia. «Con eso basta», dijo Huyen en voz baja, serena y tranquilizadora, mientras acomodaba el borde de la manta sobre el hombro de Hannah. «Al sudar, la fiebre bajará». Hannah asintió débilmente. El cansancio seguía en sus ojos, pero había alivio, una sensación de seguridad que antes no había conocido. Ye colocó el último cuenco sobre la mesa baja. La cena sencilla esparció un olor cálido por la habitación. Miró hacia Hannah y le preguntó en voz baja si se sentía lo bastante bien para comer. «Sí», respondió ella con una voz aún débil, pero más firme. Huyen la ayudó a incorporarse, puso el cuenco en sus manos y le recordó que comiera despacio. Maya se sentó cerca con las piernas recogidas, observando en silencio, como si supiera que no era momento de hacer preguntas. Cuando Hannah terminó de comer, el color empezó a volverle al rostro. Huyen retiró el cuenco y le pidió que descansara para que el remedio hiciera efecto durante la noche. Los sonidos de la casa se suavizaron, la madera que cruje, las brasas que se apagan poco a poco, el coro de insectos afuera marcando un ritmo apacible. Huyen lavó los platos a la luz de la lámpara. Sus manos firmes, los pensamientos sin necesidad de decirse. Ye salió un momento, alzó la vista al cielo negro, el aliento dibujándose en el aire fresco, y regresó para cerrar la puerta. Cuando se sentaron de nuevo, ya no había palabras urgentes que decir. Solo una comprensión compartida de que la noche era larga y pesada, pero no vacía. Huyen miró una vez más a Hannah, ya dormida, el rostro relajado por primera vez, y casi en un susurro le deseó un buen descanso, diciendo que mañana sería más claro. La luz se atenuó. La habitación quedó en penumbra. Los sonidos se fueron apagando uno a uno, dejando un pequeño espacio de paz frágil, cuidado entre el agotamiento y la esperanza, mientras la noche los llevaba suavemente hacia la mañana.